La viuda arrastraba el sofá quemado por la estrada de tierra, con las manos sangrando y el cuerpo inclinado hacia adelante como si cargara el peso de todas las injusticias del mundo. El mueble despedía un olor acre, mezcla de madera carbonizada y tela podrida, y dejaba un rastro negro sobre el polvo del camino. A su lado, su hijo pequeño caminaba en silencio, con los ojos bajos y los pies descalzos rozando las piedras afiladas. Nadie se detuvo para ayudar. Las pocas personas que pasaron desviaron la mirada, como si la humillación fuera contagiosa, como si la pobreza llevara escrita en la frente una sentencia de abandono. Ella no pidió auxilio. Apretó los dientes, tragó la rabia y siguió adelante, porque aceptar aquel sofá inútil había sido la única forma de conseguir algo, aunque fuera basura, para alimentar a su hijo esa noche. El paisaje rural se extendía interminable, monótono y despiadado. Campos secos se alternaban con cercas derribadas y graneros en ruinas, testigos mudos de una época que ya no volvería. El cielo estaba gris, cargado de nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca cumplían la promesa. El viento soplaba frío, levantando remolinos de polvo que se pegaban a la piel como ceniza. La casa de madera de la viuda apareció al fondo del camino, pequeña, torcida, con tablones desprendidos y ventanas rotas tapadas con trapos viejos. No era un hogar. Era un refugio precario contra el mundo, un lugar donde la soledad pesaba más que el frío y donde cada objeto guardaba la memoria de una pérdida. Aquella casa había visto morir al compañero de la viuda, había escuchado el llanto silencioso de las noches sin respuestas y ahora recibiría un sofá quemado como último símbolo de su caída. La injusticia había comenzado mucho antes de aquel día. Comenzó cuando los parientes ambiciosos se apoderaron de tierras que no les pertenecían, cuando el hombre que le debía dinero desapareció durante meses y regresó con una sonrisa cínica y un mueble rescatado de un incendio. Comenzó cuando la muerte de su compañero la dejó sola, sin ahorros, sin protección y con un hijo que dependía de cada migaja que ella pudiera arrancar al mundo. Pero la humillación de aceptar un sofá quemado como pago fue la gota que desbordó el vaso invisible de su resistencia. No lo sabía todavía, pero dentro de aquel objeto maldito, oculto entre cojines chamuscados y madera podrida, esperaba una verdad capaz de reabrir todas las heridas enterradas. Una verdad que transformaría su pobreza en arma y su silencio en justicia. Antes de que la muerte entrara en su casa, la viuda había sido una mujer de rutinas simples y manos trabajadoras. Despertaba con el canto del gallo, cuando la luz apenas rozaba el horizonte y el frío de la madrugada todavía cortaba la piel. Preparaba café amargo en una olla de barro, calentaba tortillas sobre el fuego y cuidaba del pequeño huerto detrás de la casa, donde crecían cebollas raquíticas, tomates enfermos y hierbas silvestres que usaba para cocinar. Su compañero salía temprano a trabajar en las tierras ajenas, cargando herramientas oxidadas y regresando al atardecer con el cuerpo doblado por el cansancio. Eran pobres, tan pobres que cada grano de maíz contaba, cada huevo era un tesoro y cada moneda se guardaba como si fuera oro. Pero había dignidad en aquella pobreza, había un orden invisible que mantenía el mundo en pie, una promesa tácita de que el trabajo duro, aunque mal pagado, garantizaba al menos la supervivencia. El hijo pequeño era el centro de su universo, un niño de ojos grandes y mirada seria, demasiado serio para su edad. No hablaba mucho, pero observaba todo con una intensidad que asustaba. Ayudaba en lo que podía, traía agua del pozo, juntaba leña seca, espantaba a las gallinas cuando invadían el huerto. La viuda lo protegía con un instinto feroz,
como si presintiera que el mundo estaba lleno de garras invisibles, esperando para arrebatarle lo poco que tenía. Por las noches, antes de dormir, le contaba historias de su propia infancia, relatos vagos y nostálgicos sobre una casa grande que nunca conoció bien, sobre parientes que desaparecieron sin explicación y sobre un pasado que siempre le pareció incompleto, como un libro al que le arrancaron las páginas finales. El niño escuchaba en silencio, acurrucado contra su cuerpo flaco, y ella sentía que aquellas historias eran lo único valioso que podía dejarle, aunque no comprendiera del todo su significado. Los parientes ambiciosos aparecían de vez en cuando, siempre con excusas débiles y sonrisas falsas. Eran primos lejanos, tíos que nunca habían ofrecido ayuda real, hermanos de su difunto compañero que desaparecían cuando había trabajo y reaparecían cuando olían oportunidad. Hablaban con voz melosa, hacían promesas vacías y se marchaban dejando rastros de mentiras. La viuda los recibía con cortesía forzada, ofrecía café que no podía permitirse compartir y escuchaba sus palabras huecas sin creerles nada. Sabía que eran buitres, pero no tenía fuerzas para enfrentarlos. La muerte de su compañero los había envalentonado. Ahora la miraban con desprecio apenas disimulado, como si su viudez fuera una debilidad contagiosa, como si su pobreza les diera derecho a tratarla como basura. Uno de ellos, el más cínico, era el hombre que le debía dinero, una deuda antigua contraída por su compañero en tiempos desesperados. La deuda había sido contraída años atrás, cuando su compañero enfermó y necesitaron pagar al curandero del pueblo. El hombre prometió devolver el dinero en 6 meses, luego en 1 año, luego nunca más habló del tema. Después de la muerte, la viuda intentó cobrarle, pero él la recibió con risas amargas y excusas inventadas. No tenía dinero, decía. Los tiempos estaban difíciles, decía, pero todos sabían que había comprado tierras nuevas, que tenía ganado y que vivía mejor que antes. La viuda insistió durante meses, caminando largas distancias bajo el sol abrasador, tocando su puerta con humildad fingida, rogando por lo que era suyo por derecho. Él la despachaba con impaciencia, como quien espanta moscas, hasta que un día, cansado de sus visitas, le ofreció el sofá quemado. Lo dijo como si fuera un favor, como si ella debiera agradecer su generosidad. Y ella, acorralada por el hambre y la desesperación, aceptó. La casa donde vivía la viuda había pertenecido al padre de su compañero, un hombre callado y amargado que murió sin dejar testamento claro. Cuando ella llegó allí como esposa joven, la casa ya estaba en ruinas, con goteras que no se reparaban y puertas que no cerraban bien. Su compañero nunca habló mucho sobre la familia, nunca explicó por qué había tanta distancia entre él y sus parientes, nunca reveló qué conflictos antiguos habían roto los lazos de sangre. La viuda aceptó aquel silencio como parte de la vida rural, donde los secretos se entierran hondo y nadie hace preguntas incómodas. Pero siempre sintió que faltaba algo, que había una historia oculta bajo las tablas podridas del piso, que su pobreza extrema no era solo producto del azar, sino de una injusticia antigua que nadie quería nombrar. Guardaba una fotografía antigua, encontrada en un baúl olvidado, donde aparecían rostros desconocidos frente a una casa grande que no se parecía en nada a la choza donde ahora vivía. La vulnerabilidad de la viuda era total. No tenía familia propia, no tenía amigos influyentes, no tenía educación formal ni documentos que probaran sus derechos. Era una mujer invisible en un mundo que solo valoraba a quienes tenían tierras, ganado o apellidos respetables.
Su único poder era la resistencia silenciosa, esa capacidad de soportar el dolor sin quebrarse del todo, de levantarse cada mañana aunque la vida no ofreciera ninguna razón para hacerlo. Sabía coser, sabía cocinar con casi nada, sabía leer las señales del clima y curar fiebres con hierbas. Pero esas habilidades no le daban voz en un mundo donde los hombres decidían y las viudas pobres solo podían obedecer. Los antagonistas lo sabían que podían abusar de ella sin consecuencias, que su necesidad era su debilidad y que nadie vendría a defenderla. Por eso le ofrecieron un sofá quemado, por eso esperaban que lo aceptara en silencio y desapareciera para siempre. Estou escrevendo o bloco 3, a injusticia que muda todo. 9 parágrafos. La mañana en que fue a cobrar la deuda por última vez, la viuda llevó consigo la fotografía antigua y un papel arrugado donde había anotado las fechas de cada promesa incumplida. Caminó descalza por la estrada de tierra, con el niño pequeño agarrado a su falda desgastada, porque no había nadie con quien dejarlo. El cielo estaba blanco, sin nubes, y el sol caía vertical como una maldición. Las piedras quemaban bajo sus pies, pero ella no aminoró el paso. Necesitaba a ese dinero, necesitaba comprar maíz, necesitaba pagar al tendero que ya no le fiaba, necesitaba demostrar que todavía era alguien, que su viudez no la convertía en mendiga. Llegó a la casa del deudor a media mañana, cuando el calor ya era insoportable. Era una casa grande, de adobe sólido, con corral amplio y gallinas gordas picoteando en el patio. Un perro flaco ladró sin fuerza. Nadie salió a recibirla. Tocó la puerta con los nudillos, suave primero, luego con más fuerza. Escuchó voces adentro, risas masculinas, el ruido de platos y cubiertos. Esperó. El niño se aferró más fuerte a su falda. Finalmente, el hombre apareció en el umbral con la camisa abierta y una sonrisa perezosa en el rostro. No, la invitó a pasar, no le ofreció agua. La miró de arriba abajo con esa mezcla de desprecio y aburrimiento que usan los poderosos cuando tratan con los débiles. Ella comenzó a hablar con voz firme pero respetuosa, recordándole la deuda, mostrándole el papel arrugado, explicándole que su hijo no había comido bien en días. Él la interrumpió con un gesto de la mano, como quien espanta una mosca. Dijo que no tenía dinero en efectivo. Dijo que los tiempos estaban difíciles para todos. Dijo que ella debía entender que él también tenía obligaciones. Mintió con una facilidad que dolía más que cualquier insulto. Detrás de él aparecieron 2 de los parientes ambiciosos, primos que habían estado bebiendo en la mesa. Uno de ellos soltó una risa seca. El otro, el más viejo, con barba gris y ojos fríos, miró a la viuda como si fuera un animal enfermo. Comenzaron a hablar entre ellos, ignorándola, haciendo bromas sobre su insistencia, sobre su atrevimiento de presentarse allí vestida con harapos y exigir lo que no le correspondía. Uno dijo que las viudas siempre eran problemáticas, que se volvían locas con la soledad. Otro dijo que su difunto compañero había sido un inútil y que ella no debía esperar nada mejor. Las palabras caían como piedras sobre su cabeza. El niño pequeño comenzó a llorar en silencio, con lágrimas que rodaban por sus mejillas sucias sin hacer ruido. Ella apretó los puños, sintió la rabia subir por su garganta como bilis, pero no dijo nada. No podía permitirse el lujo de la dignidad. Entonces el deudor desapareció dentro de la casa y regresó arrastrando el sofá quemado. Lo dejó caer en el patio, levantando una nube de polvo y ceniza. Era un mueble horrible, con la tela carbonizada colgando en jirones, la madera ennegrecida por el fuego, los resortes oxidados asomando como costillas de un cadáver. Olía a destrucción, a tragedia ajena, a algo que debió haber sido enterrado hace mucho tiempo. El hombre dijo que ese era su pago. Dijo que lo había rescatado de una casa incendiada que todavía servía,
que ella podía aprovechar la madera o vender los resortes. Habló como si le estuviera haciendo un favor inmenso, como si ella debiera arrodillarse y agradecerle su generosidad. Los primos se rieron otra vez. Uno dijo que un sofá quemado era más de lo que ella merecía. El otro dijo que si no le gustaba, podía marcharse con las manos vacías. Y ella supo, en ese momento, que no tenía opción. Aceptó el sofá con un movimiento de cabeza, sin palabras, porque las palabras se le habían atascado en algún lugar profundo del pecho. El deudor le ordenó que lo cargara ella misma, que no podía perder tiempo ayudándola. Le dijo que si quería su pago, que se lo llevara ahora, porque después cambiaría de opinión. Los primos cruzaron los brazos y la observaron con curiosidad cruel, esperando verla rendirse, esperando que reconociera su derrota y se marchara llorando. Pero ella no lloró. Se acercó al sofá, agarró uno de sus extremos con ambas manos y comenzó a arrastrarlo. Era pesado, demasiado pesado para su cuerpo flaco y agotado. La madera raspaba contra la tierra, los resortes rechinaban, la tela quemada se desprendía en pedazos. El niño pequeño intentó ayudar, empujando con sus manos diminutas, pero apenas lograba moverlo. Ella no pidió ayuda, no miró atrás, solo se inclinó hacia adelante y tiró con todas sus fuerzas restantes. La humillación era completa. Mientras arrastraba el sofá por la estrada de tierra, bajo el sol implacable, la viuda sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era solo el cuerpo, agotado por el esfuerzo brutal. Era algo más profundo, más antiguo, algo que tenía que ver con su lugar en el mundo, con su valor como persona, con la certeza terrible de que nadie vendría a salvarla. Las manos le sangraban, dejando manchas rojas sobre la madera ennegrecida. Los pies descalzos se llenaron de cortes y ampollas. La espalda le dolía como si alguien le clavara cuchillos en cada vértebra. El niño caminaba a su lado, callado, con los ojos fijos en el suelo, y ella sabía que él estaba viendo todo, que estaba aprendiendo que el mundo era un lugar cruel donde los pobres solo recibían basura. Esa lección dolía más que cualquier herida física. Pasaron horas arrastrando el sofá. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y rojo, colores hermosos que contrastaban con la miseria del momento. Algunas personas los vieron pasar. Un anciano sentado frente a su casa, una mujer lavando, ropa en el río, un grupo de niños jugando cerca del camino. Todos desviaron la mirada. Nadie ofreció ayuda. Era como si la pobreza fuera contagiosa, como si acercarse a la viuda significara contagiarse de su mala suerte. En el mundo rural de la época híbrida, cada uno cuidaba lo suyo, cada familia protegía sus migajas y nadie se arriesgaba por un extraño. La viuda lo sabía, no esperaba compasión, solo esperaba llegar a casa antes de que oscureciera, antes de que el frío de la noche la obligara a detenerse en medio del camino. Siguió adelante, paso a paso, arrastrando su carga imposible como si fuera una penitencia por pecados que no había cometido. Cuando finalmente llegaron a la casa, ya había caído la noche. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmal que hacía todo parecer irreal. La viuda soltó el sofá frente a la puerta, con las manos temblando y el cuerpo al borde del colapso. Se dejó caer sobre la tierra, respirando con dificultad, sintiendo cada músculo gritar de dolor. El niño se acurrucó contra ella, buscando calor y consuelo. No había comida en la casa, no había leña para el fuego. Solo había aquel sofá maldito, inútil, ofensivo, que olía a tragedia ajena y que ahora ocupaba espacio en su pobreza. Ella lo miró con odio, con un odio profundo y silencioso que nunca había sentido por un objeto. Pero no lo destruyó esa noche. No tuvo fuerzas. Solo entró en la casa, acostó al niño en el catre estrecho y se quedó despierta en la oscuridad, sintiendo cómo la
Injusticia se instalaba en su pecho como una piedra que nunca podría escupir. Al día siguiente despertó con el cuerpo roto y la mente extrañamente clara. La rabia había cedido espacio a algo más peligroso, una determinación fría, una certeza de que no podía seguir viviendo así, aceptando humillaciones, arrastrando basura, permitiendo que su hijo creciera creyendo que esa era la única vida posible. Miró el sofá quemado a través de la ventana rota. Seguía allí, como un monumento a su derrota, como prueba material de que el mundo la consideraba menos que nada. Decidió quemarlo, convertirlo en leña, aprovechar al menos eso de aquel insulto. Pero algo la detuvo, una intuición extraña, un presentimiento que no sabía de dónde venía. Se acercó al sofá con cuidado, como si fuera un animal peligroso. Levantó uno de los cojines chamuscados, esperando encontrar solo ceniza y podredumbre. Y entonces vio el compartimento oculto, y su vida cambió para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó hondo. Yo también pasé por días donde parecía que el mundo solo me ofrecía restos. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué parte del mundo me acompañas. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, relatos que necesitan ser contados. Los días que siguieron al descubrimiento fueron un torbellino de emociones contradictorias. La viuda guardó los papeles chamuscados en un trapo limpio, escondiéndolos bajo el colchón donde dormía con su hijo. No se atrevió a leerlos completamente esa primera noche, porque las palabras le quemaban los ojos y el corazón le latía con una furia que no sabía controlar. Pero sabía que había encontrado algo importante, algo que explicaba su pobreza extrema, algo que conectaba su presente miserable con un pasado que nunca le fue revelado. Durante el día trabajaba como siempre, cuidando el huerto escuálido, lavando ropa en el río, buscando leña en el monte. Pero por las noches, cuando el niño dormía, sacaba los papeles y los leía con dificultad, descifrando la caligrafía antigua a la luz de una vela que no podía permitirse desperdiciar. Cada palabra era una revelación, cada frase era una puñalada. El hambre se volvió más intensa durante esas semanas. El maíz se había terminado, el tendero ya no le fiaba y los parientes ambiciosos habían dejado de visitarla, satisfechos con haberla humillado y convencidos de que no volvería a molestarlos. La viuda comía una vez al día, reservando lo poco que conseguía para su hijo. Masticaba hierbas amargas del campo, bebía agua del pozo que sabía a tierra y metal, y sentía cómo su cuerpo se volvía más ligero, más frágil, más cerca de desaparecer. Pero no podía permitirse enfermar, no podía permitirse morir. Ahora tenía una razón para resistir que iba más allá de la simple supervivencia. Tenía una verdad que proteger, una injusticia que exponer, una deuda moral que cobrar. Los papeles chamuscados le habían devuelto algo que creía perdido para siempre, la certeza de que su sufrimiento no era natural, sino fabricado por manos crueles. Una tarde, mientras cavaba en el huerto buscando raíces comestibles, recordó la primera vez que había visto aquella fotografía antigua. Fue poco después de casarse, cuando limpiaba el baúl olvidado que su suegro había dejado en el rincón más oscuro de la casa. La fotografía mostraba una familia completa frente a una casa grande, de 2 pisos, con ventanas amplias y un portal elegante. Reconoció vagamente el rostro de su suegro, mucho más joven, de pie junto a una mujer seria y varios niños bien vestidos. Detrás de ellos se veía prosperidad, árboles frutales, cercas nuevas, animales gordos pastando. Nada de eso existía ya. Nada de eso había llegado hasta su compañero. Cuando le preguntó sobre la fotografía, él desvió la mirada y murmuró algo sobre tiempos mejores que nunca volverían. Nunca volvió a tocar el tema. Y ella, joven y sumisa,
Aceptó el silencio como algo natural. Ahora, con los papeles chamuscados, bajo el colchón, comprendía que aquel silencio había sido impuesto, que la ruina de su familia no había sido accidente, sino robo deliberado. El frío llegó con violencia inesperada. Las noches se volvieron heladas. El viento soplaba a través de las ventanas rotas y las mantas delgadas no alcanzaban para protegerlos. El niño tosía con frecuencia, una tos seca que raspaba la garganta y que la viuda reconocía como preludio de fiebre. No tenía dinero para el curandero, no tenía hierbas suficientes para preparar remedios efectivos. Pasaba las noches en vela, abrazando al niño, frotando su pecho pequeño con grasa de animal y rezando a un Dios en el que ya no creía del todo. En esos momentos de desesperación absoluta, pensaba en quemar los papeles, en olvidar lo que había descubierto, en aceptar su lugar en el mundo y dejar de luchar. Pero entonces miraba el rostro dormido de su hijo. Veía la palidez enfermiza de su piel, escuchaba su respiración dificultosa y la rabia volvía a encenderse. No podía permitir que él creciera en la misma ignorancia. No podía dejarle como herencia solo pobreza y silencio. Una madrugada, incapaz de dormir, salió de la casa y caminó descalza hasta el límite de su pequeña propiedad. La luna iluminaba el paisaje con claridad fantasmal. Desde allí podía ver, a lo lejos, las tierras extensas que alguna vez habían pertenecido a la familia de su compañero. Ahora eran propiedad de los primos, de los tíos ambiciosos, de todos aquellos que habían participado en el despojo silencioso. Veía las luces de sus casas grandes, escuchaba el ladrido distante de perros bien alimentados. Imaginaba sus mesas llenas de comida mientras ella y su hijo se morían de hambre a pocos kilómetros de distancia. La injusticia era tan evidente, tan obscena, que dolía físicamente. Apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Prometió en voz baja, hablándole a la noche y a los muertos, que no dejaría que aquella verdad muriera con ella, que encontraría la forma de hacer justicia, aunque le costara lo poco que le quedaba. Los días se volvieron una sucesión interminable de tareas agotadoras y fracasos pequeños. El huerto no daba suficiente. Las gallinas flacas dejaron de poner huevos. El pozo amenazaba con secarse. La viuda trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, con las manos agrietadas sangrando constantemente, con la espalda doblada por el esfuerzo, con los pies hinchados y las rodillas débiles. El niño la ayudaba como podía, pero su tos empeoraba y cada vez tenía menos fuerzas. Ella lo obligaba a descansar, a quedarse dentro de la casa, aunque él protestara débilmente. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra la pobreza, que cada día que pasaba los acercaba más al abismo definitivo. Pero también sabía que no podía rendirse. Los papeles chamuscados la observaban desde su escondite, recordándole que su sufrimiento tenía nombre y apellido, que había responsables concretos y que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. En uno de esos días imposibles, mientras caminaba hacia el pueblo buscando trabajo ocasional, se cruzó con el primo más viejo, el de barba gris y ojos fríos. Él venía montado en un caballo bien alimentado, vestido con ropa nueva, con la cara brillante de satisfacción. Al verla detuvo el caballo y la miró desde arriba con una sonrisa cruel. Le preguntó si había disfrutado su pago, si el sofá quemado le había servido de algo. Se rió de su propia broma. Ella apretó los dientes y siguió caminando sin responder, porque sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Pero él no había terminado. La siguió unos metros, siempre montado, siempre desde arriba, y comenzó a hablar sobre su difunto compañero, sobre cómo había sido un fracasado,
sobre cómo ella debía agradecer que la familia todavía le permitiera vivir en aquella casa ruinosa. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión, y ella las recibió todas, guardándolas en un lugar profundo donde la rabia crecía como fuego contenido. Esa noche no pudo comer, el estómago se le había cerrado de pura impotencia. Se sentó frente al sofá quemado que seguía en el mismo lugar donde lo había dejado y lloró por primera vez desde la muerte de su compañero. Lloró en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que rodaban por sus mejillas sin permiso. El niño se acercó y la abrazó, y ella se sintió avergonzada de mostrar debilidad frente a él, pero no tuvo fuerzas para disimular. Después de llorar, sintió una claridad extraña. Comprendió que no podía seguir esperando que la justicia llegara sola, que no podía confiar en que alguien más defendiera su causa. Tendría que hacerlo ella misma, y para eso necesitaba más que rabia. Necesitaba pruebas, necesitaba testigos, necesitaba reconstruir toda la historia que los papeles chamuscados apenas insinuaban. Decidió esa noche que comenzaría a investigar, a hacer preguntas discretas, a juntar los pedazos dispersos de una verdad que habían intentado quemar junto con aquella casa. Comenzó visitando a las ancianas del pueblo, mujeres que habían conocido a su suegro en otros tiempos. Llegaba con humildad, ofreciendo ayuda en pequeñas tareas a cambio de conversación. Lavaba ropa, barría patios, cuidaba nietos ajenos, y mientras trabajaba, hacía preguntas que parecían inocentes, pero que tenían un propósito claro. Preguntaba sobre la casa incendiada, sobre quién había vivido allí, sobre qué había pasado con las tierras de la familia. Las ancianas hablaban con cautela, conscientes de que ciertos temas eran peligrosos, pero también con nostalgia por tiempos más simples. Poco a poco, la viuda fue armando el rompecabezas. Descubrió que la casa incendiada había pertenecido a una hermana de su suegro, una mujer que había heredado parte importante de las tierras familiares. Descubrió que el incendio no había sido accidental. Descubrió que después del fuego, los documentos de propiedad habían desaparecido convenientemente y las tierras habían sido redistribuidas entre los primos ambiciosos. Cada revelación era una herida nueva, pero también una pieza más del arma que estaba construyendo. La viuda volvía a casa cada tarde con información nueva, con nombres, con fechas, con testimonios vagos que comenzaban a formar un patrón claro de corrupción y violencia. Por las noches, a la luz de la vela, anotaba todo en un cuaderno que había rescatado de la basura, con letra temblorosa, pero determinada. El niño la observaba en silencio, sintiéndose excluido de aquel mundo adulto de secretos y venganza, pero también comprendiendo oscuramente que su madre estaba luchando por algo más grande que la simple supervivencia. La tos del niño mejoraba lentamente, como si el propósito renovado de su madre le transmitiera fuerzas, y ella, aunque seguía flaca y agotada, sentía que algo en su interior se estaba fortaleciendo, algo que no tenía que ver con el cuerpo, sino con la voluntad. Pero la investigación tenía un precio. Los rumores comenzaron a circular. Alguien mencionó que la viuda andaba haciendo preguntas sobre el pasado, removiendo temas enterrados. Las ancianas dejaron de recibirla con la misma cordialidad. El tendero, que finalmente había vuelto a fiarle pequeñas cantidades, le advirtió que tuviera cuidado, que ciertas familias no perdonaban a quienes metían la nariz donde no debían. Ella escuchó las advertencias con la cabeza gacha, pero no se detuvo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, que los parientes ambiciosos podrían reaccionar con violencia si descubrían lo que estaba haciendo. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos, había sufrido demasiado, había visto demasiada verdad como para retroceder ahora.
La única dirección posible era hacia adelante, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Una noche de viento helado, escuchó pasos cerca de la casa. Se quedó inmóvil en la oscuridad, con el corazón latiendo violentamente, protegiendo al niño con su cuerpo. Los pasos rodearon la casa lentamente, como si alguien estuviera vigilándola. Después de varios minutos eternos, se alejaron. Ella no durmió el resto de la noche. Sabía que aquello era una advertencia, un mensaje claro de que estaba siendo observada. Al día siguiente encontró piedras lanzadas contra su puerta, señal de que alguien quería intimidarla. Pero en lugar de asustarla, aquella agresión silenciosa la fortaleció. Significaba que estaba tocando nervios sensibles, que los culpables se sentían amenazados, y eso, paradójicamente, le dio esperanza. Si tenían miedo, era porque sabían que la verdad podía destruirlos. Durante esas semanas de investigación clandestina, la viuda recordaba constantemente su infancia. Había crecido en otra región, en una familia igualmente pobre, pero donde al menos había cierta solidaridad entre vecinos. Recordaba a su madre, una mujer callada que murió joven, gastada por el trabajo y los partos. Recordaba a su padre, un campesino honesto que nunca pudo darle educación, pero que le enseñó a leer leyendo la Biblia en voz alta los domingos. Recordaba haber soñado, de niña, con una vida diferente, con una casa limpia, con comida suficiente, con hijos que no tuvieran que trabajar desde pequeños. Cuando se casó y vino a vivir a esta región, pensó que aquellos sueños podrían cumplirse, pero la realidad había sido más dura que cualquier pesadilla. Y ahora, investigando el pasado de su compañero muerto, comprendía que su pobreza no había sido inevitable, sino el resultado de una cadena de injusticias deliberadas que venían desde antes de que ella naciera. El invierno apretó con crueldad. Las heladas mataron lo poco que quedaba en el huerto. El frío dentro de la casa era tan intenso que el agua del balde amanecía congelada. La viuda quemó los últimos pedazos de madera del sofá, reservando cuidadosamente los documentos ocultos que ya había trasladado a un lugar más seguro. El olor a quemado llenaba la casa pequeña, recordándole constantemente el origen de aquel mueble maldito. Mientras las llamas consumían la madera carbonizada, pensó en la ironía amarga de su situación. Estaba quemando el pago que había recibido por una deuda, convirtiendo la humillación en calor efímero. Pero ya no le importaba. Había encontrado algo mucho más valioso dentro de aquel sofá. Había encontrado la llave que abriría todas las puertas cerradas, el arma que necesitaba para enfrentar a sus enemigos. Solo necesitaba tiempo para fortalecerse, para juntar todas las pruebas y para encontrar el momento correcto de actuar. Una madrugada, el niño despertó con fiebre alta. La viuda pasó todo el día aplicando paños fríos en su frente, obligándolo a beber infusiones amargas, rezando en voz baja mientras su hijo deliraba. En medio del delirio, el niño preguntó por su padre, preguntó por qué vivían así, preguntó si algún día tendrían una casa como las de los primos. Ella le respondió con mentiras piadosas, prometiéndole que todo mejoraría, que solo necesitaban resistir un poco más. Pero por dentro sentía que se desgarraba. ¿Para qué servía descubrir la verdad si su hijo moría de hambre y frío? ¿Para qué servía la justicia si llegaba demasiado tarde? Por un momento pensó en rendirse, en quemar todos los documentos, en aceptar su destino de viuda pobre y olvidada. Pero entonces el niño abrió los ojos, la miró con una lucidez sorprendente y le dijo que no tuviera miedo, que él era fuerte, que resistiría, y aquellas palabras, saliendo de la boca de un niño enfermo, le dieron más coraje que todos los testimonios que había recolectado. La fiebre bajó al tercer día. El niño sobrevivió, aunque quedó más flaco y débil que antes.
La viuda lo cuidó con una dedicación feroz, alimentándolo con lo poco que conseguía, protegiéndolo del frío con su propio cuerpo, y mientras lo cuidaba, seguía pensando en su investigación, en los nombres de los culpables, en la estrategia que debía seguir. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, no tenía poder, no tenía dinero, no tenía influencia, pero tenía la verdad. Y la verdad, si era revelada en el momento correcto y de la forma correcta, podía ser más destructiva que cualquier arma. Solo necesitaba paciencia, solo necesitaba sobrevivir, solo necesitaba esperar el momento en que sus enemigos bajaran la guardia y entonces golpear con toda la fuerza acumulada de años de silencio y humillación. Los días comenzaron a alargarse imperceptiblemente. El invierno cruel daba señales de retirarse. Aparecieron los primeros brotes verdes en el campo, las aves regresaron con sus cantos, el sol ganó fuerza. La viuda sintió que la naturaleza le daba un respiro, una tregua mínima para reorganizar sus fuerzas. Plantó nuevas semillas en el huerto, reparó partes de la cerca con ramas encontradas, limpió el pozo de hojas podridas. Trabajó con una determinación renovada, como si cada tarea doméstica fuera un acto de resistencia contra quienes esperaban verla destruida. Y por las noches, cuando el cuerpo le pedía descanso, seguía escribiendo en su cuaderno, añadiendo nuevos detalles, conectando puntos que antes parecían dispersos, construyendo lentamente el relato completo de la injusticia que había devastado su familia. Una tarde, mientras regresaba del pueblo con un saco de maíz conseguido a cambio de lavar ropa durante toda la semana, vio humo en el horizonte. Alguien estaba quemando rastrojos en las tierras que habían pertenecido a su familia. Observó el humo elevarse hacia el cielo gris, denso y oscuro, y sintió que era una señal. El fuego había destruido pruebas en el pasado, había borrado documentos, había silenciado voces. Pero esta vez sería diferente. Esta vez el fuego no borraría nada. Esta vez la verdad estaba a salvo, guardada en múltiples lugares, protegida por su voluntad inquebrantable. Los responsables habían cometido un error al darle aquel sofá quemado. Habían creído que la estaban humillando, que la estaban enterrando definitivamente, pero en realidad le habían entregado, sin saberlo, la herramienta de su propia destrucción, y ella estaba dispuesta a usarla sin piedad, sin dudas, tan pronto como llegara el momento correcto. El niño comenzó a recuperar fuerzas lentamente. Volvió a sonreír de vez en cuando, jugaba con piedras en el patio, ayudaba a su madre en las tareas simples. La viuda lo observaba con una mezcla de amor y culpa, sabiendo que lo estaba exponiendo a peligros que no comprendía del todo, pero también sabiendo que no tenía alternativa. Si no luchaba ahora, su hijo heredaría la misma pobreza, la misma ignorancia, el mismo silencio que había aplastado generaciones anteriores. Tenía que romper el ciclo. Tenía que demostrarle que la injusticia podía ser enfrentada, que los poderosos no eran invencibles, que la verdad, aunque tardara, siempre encontraba la forma de imponerse. Por él, por la memoria de su compañero muerto, por todas las víctimas silenciosas de aquella corrupción familiar, seguiría adelante, pasara lo que pasara, costara lo que costara. La ayuda llegó de donde menos lo esperaba. Una mañana, mientras la viuda trabajaba en el huerto bajo un sol débil que apenas calentaba, apareció en el camino una figura encorvada. Era una anciana que vivía sola en una cabaña al otro lado del valle. Una mujer de la que se decían cosas extrañas, que hablaba poco y a quien la mayoría evitaba sin razón clara. La viuda la había visto alguna vez en el pueblo, siempre sola, siempre silenciosa, comprando lo mínimo y desapareciendo por los senderos olvidados. La anciana se detuvo frente a la cerca rota y la observó durante largo rato,
con ojos pequeños y penetrantes que parecían leer más allá de la superficie. Finalmente habló, con voz ronca pero firme, diciendo que había escuchado que la viuda buscaba respuestas sobre el pasado, que sabía cosas, que podía ayudar si ella estaba dispuesta a escuchar. La viuda dejó caer la azada, sintió que el corazón se le aceleraba y asintió en silencio, porque las palabras se le habían atascado en la garganta. La anciana entró en la casa sin pedir permiso, con pasos lentos pero seguros, como si conociera el lugar de antes. Se sentó en el único banco que había, rechazó el agua que la viuda le ofreció y comenzó a hablar. Contó que había sido sirvienta en la casa grande que aparecía en la fotografía antigua, que había conocido a toda la familia antes de que la tragedia los dispersara. Habló de disputas por tierras, de testamentos alterados, de amenazas nocturnas y de un incendio que no había sido accidente sino venganza calculada. Su voz era monótona, sin dramatismo, como quien recita hechos que ya no duelen porque el tiempo los ha convertido en historia. Pero cada palabra que pronunciaba era una bomba que explotaba en el pecho de la viuda. Cada revelación confirmaba sus sospechas, añadía detalles que los documentos chamuscados no contenían, llenaba huecos que parecían imposibles de llenar. La anciana habló durante más de una hora, sin detenerse, sin pedir nada a cambio, como si hubiera estado esperando años para poder contar aquella verdad a alguien que finalmente estuviera dispuesto a escucharla. Cuando terminó, la anciana guardó silencio durante varios minutos, mirando por la ventana rota hacia el paisaje vacío. Luego se volvió hacia la viuda y le dijo algo que cambiaría todo, que tenía documentos guardados, papeles que había rescatado de la casa grande antes de que la destruyeran completamente, testimonios escritos que probaban la alteración del testamento y la participación de los primos en el incendio. Los había guardado durante años, esperando que alguien de la familia los reclamara, pero nadie lo había hecho. Todos habían preferido el silencio, el olvido, la resignación. Pero ahora que la viuda estaba dispuesta a luchar, le entregaría esos documentos, solo con una condición, que no los usara para venganza estéril, sino para justicia real. Que no destruyera vidas por destruir, sino que reclamara lo que era justo reclamar. La viuda aceptó con un nudo en la garganta, sabiendo que aquella anciana le estaba entregando mucho más que papeles. Le estaba entregando un arma definitiva, una responsabilidad enorme y una oportunidad única de cerrar un círculo de dolor que había durado generaciones. La anciana no se quedó a comer. Se levantó con la misma lentitud con que había llegado, rechazó cualquier agradecimiento y le dijo a la viuda que volvería en 3 días con los documentos, que mientras tanto debía prepararse, fortalecer su cuerpo y su mente, porque lo que venía sería una batalla larga y difícil, que los parientes ambiciosos no entregarían lo robado sin pelear, que buscarían formas de desacreditarla, de intimidarla, de hacerla parecer loca o vengativa, que necesitaría aliados, testigos y sobre todo paciencia. Antes de marcharse, se detuvo en el umbral y miró directamente a los ojos de la viuda. Le dijo que había visto muchas injusticias en su larga vida, que había guardado silencio demasiadas veces por miedo o cobardía, pero que esta vez sería diferente, que esta vez ayudaría a que la verdad saliera a la luz, costara lo que costara. Y luego se fue, desapareciendo por el camino de tierra como una aparición, dejando a la viuda temblando en el umbral de su casa ruinosa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. Los 3 días de espera fueron una tortura. La viuda no podía concentrarse en nada. Cometía errores tontos en las tareas domésticas, olvidaba alimentar a las gallinas, dejaba quemar la comida.
El niño la observaba con preocupación, sin atreverse a preguntar qué pasaba, pero sintiendo que algo importante estaba por suceder. Ella intentaba mantener la calma, seguir con la rutina, no levantar sospechas. Pero por dentro era un volcán de emociones, esperanza mezclada con miedo, excitación mezclada con pánico, gratitud mezclada con incredulidad. ¿Y si la anciana no volvía? ¿Y si había sido una trampa, una forma cruel de los parientes de burlarse de ella, una vez más? ¿Y si los documentos existían, pero no probaban nada concreto? Las dudas la atormentaban durante el día y le robaban el sueño por las noches. Pero en el fondo de su alma, más allá de las dudas, sentía una certeza inexplicable, que su vida estaba a punto de cambiar, que el sufrimiento no había sido en vano, que la justicia, aunque tardía, finalmente llegaría. Al tercer día, al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de colores violentos, la anciana apareció nuevamente en el camino. Traía consigo un paquete envuelto en tela vieja, atado con cordel. Lo entregó a la viuda sin ceremonias, sin palabras innecesarias. La viuda lo recibió con manos temblorosas, sintiendo el peso físico de aquellos papeles como si fueran lingotes de oro. La anciana le indicó con un gesto que lo abriera más tarde, con calma, cuando el niño estuviera dormido y pudiera concentrarse completamente. Le recordó su promesa: justicia, no venganza; verdad, no destrucción. Y luego, por segunda vez, se marchó sin esperar gratitud. La viuda se quedó sola en el patio, sosteniendo el paquete contra su pecho, sintiendo que acababa de recibir no solo documentos, sino también una misión, un propósito que iba mucho más allá de su propia supervivencia. Aquella noche, cuando finalmente abrió el paquete y leyó los papeles a la luz temblorosa de una vela, comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Ahora era portadora de una verdad que muchos habían intentado enterrar y que ella tendría que resucitar, aunque el mundo entero intentara detenerla. Los documentos que la anciana le había entregado eran más explosivos de lo que la viuda había imaginado. Había un testamento original, escrito de puño y letra por el padre de su compañero, donde quedaba claro que las tierras debían dividirse equitativamente entre todos los hijos, incluido el padre de su esposo. Había cartas intercambiadas entre los primos ambiciosos, donde discutían abiertamente cómo alterar el testamento, cómo falsificar firmas, cómo convencer al escribano corrupto del pueblo para que avalara documentos fraudulentos. Había testimonios escritos de vecinos que habían presenciado amenazas, intimidaciones y finalmente el incendio que destruyó la casa donde vivía la hermana del suegro, la mujer que se había negado a participar en el fraude y que por eso había sido castigada. Todo estaba allí, negro sobre blanco, con nombres, fechas y detalles tan precisos que no dejaban espacio para la duda. La viuda leyó cada papel con manos temblorosas, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho hasta formar algo nuevo, algo más grande que ella misma. Una sed de justicia tan intensa que quemaba más que cualquier fuego. El testamento original revelaba que su compañero había sido despojado de su herencia legítima años antes de que ella lo conociera. Las tierras extensas, la casa grande, los animales, todo había sido robado mediante un complot familiar que había durado años. Su suegro, intimidado y probablemente amenazado, había firmado documentos que no comprendía. Había aceptado una parcela mínima de tierra a cambio de su silencio y había muerto amargado, sabiendo que había traicionado a sus propios hijos. El compañero de la viuda había heredado solo aquella casa ruinosa y la vergüenza de pertenecer a una familia corrupta. Por eso nunca había hablado del pasado. Por eso había guardado silencio hasta su muerte. No por cobardía, sino por una mezcla de dolor, humillación
y desesperanza. Comprender esto fue como recibir una puñalada. La viuda había vivido años culpando al destino por su pobreza, cuando en realidad había sido víctima de un crimen deliberado, calculado, ejecutado por personas que compartían su sangre. Las cartas entre los primos revelaban una crueldad que iba más allá de la simple ganancia. Hablaban de su suegro como si fuera un estorbo, un tonto que merecía ser engañado. Hablaban de la hermana rebelde como una mujer problemática que necesitaba ser silenciada. Y cuando el incendio ocurrió, las cartas posteriores celebraban el éxito del plan, aunque nunca lo nombraban directamente. Usaban eufemismos, frases ambiguas, pero la intención era clara para cualquiera que leyera con atención. Habían quemado la casa con todo dentro, destruyendo documentos originales, aterrorizando a los pocos testigos que quedaban y consolidando su control sobre todas las tierras. La hermana había sobrevivido, pero había huido de la región, rota emocionalmente, y nunca había regresado. Nadie supo qué fue de ella, nadie se atrevió a preguntar, y los responsables habían vivido décadas en prosperidad, construida sobre cenizas y sangre, sin rendir cuentas jamás ante nadie. Uno de los documentos era particularmente devastador. Una confesión escrita por el escribano corrupto años después, cuando ya estaba viejo y enfermo, atormentado por la culpa. En ella admitía haber falsificado el testamento, haber destruido el original que le fue confiado y haber cobrado dinero por su participación en el fraude. Nombraba a los responsables con nombres completos, describía las reuniones secretas donde se planeó todo, confesaba haber sido amenazado cuando intentó retractarse. La confesión nunca había sido presentada ante ninguna autoridad, porque el escribano había muerto poco después de escribirla y sus propios familiares, temiendo represalias, la habían escondido. De alguna forma, había llegado a manos de la anciana sirvienta, quien la había guardado durante años, esperando el momento correcto. Ese momento había llegado. La viuda sostenía en sus manos la prueba definitiva, irrefutable, de un crimen que había destruido generaciones, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. La reacción de la viuda fue compleja, contradictoria. Por un lado, sintió una validación profunda. No estaba loca, no había imaginado nada. Su intuición sobre injusticias ocultas había sido correcta desde el principio. Su pobreza no era culpa suya ni de su compañero muerto, sino producto de un robo sistemático que nadie había querido ver. Eso le quitaba un peso enorme de culpa y vergüenza que había cargado durante años. Pero por otro lado, la magnitud de la traición era tan grande que casi la paralizaba. Comprender que su sufrimiento había sido deliberado, que había gente que se había enriquecido conscientemente a costa de su miseria, que su hijo había pasado hambre y frío mientras los responsables dormían en camas cómodas, generaba una rabia tan intensa que daba miedo. No era la rabia caliente y explosiva que se apaga rápido. Era una rabia fría, calculadora, paciente, capaz de esperar años si era necesario para ejecutar su venganza. Aunque la anciana le había pedido justicia y no venganza, la línea entre ambas se volvía cada vez más borrosa. Durante días, después de leer los documentos, la viuda no pudo funcionar normalmente. Se movía como un fantasma por la casa, haciendo las tareas mecánicamente, respondiendo al niño con monosílabos. Su mente estaba completamente absorbida procesando la información, planeando los pasos siguientes, imaginando las caras de los parientes ambiciosos cuando finalmente fueran confrontados con la verdad. Por las noches no dormía, solo se quedaba mirando el techo de madera podrida, repasando cada detalle de los documentos, memorizando nombres y fechas, construyendo mentalmente el caso que presentaría. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Los parientes tenían poder, dinero, conexiones.
Ella solo tenía la verdad. Pero si jugaba bien sus cartas, si esperaba el momento correcto, si encontraba los aliados necesarios, la verdad podía ser suficiente. Tenía que serlo. Porque si fallaba, si los responsables lograban destruir las pruebas o desacreditarla, nunca tendría otra oportunidad. Esta era su única chance de hacer justicia, de recuperar algo de lo que le habían robado, de darle a su hijo un futuro que no estuviera construido sobre mentiras y silencio. Hay verdades que duelen tanto que preferiríamos no conocerlas. Pero sin ellas, seguimos siendo prisioneros de injusticias ajenas. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete y comparte tu apoyo en los comentarios. Cada persona que se queda me da fuerzas para seguir contando lo que muchos prefieren callar. La reconstrucción no comenzó con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y persistentes. La viuda despertó una mañana con una claridad nueva, como si los documentos le hubieran devuelto no solo la verdad, sino también una parte de su dignidad que creía perdida para siempre. Se levantó antes del amanecer, preparó café amargo, despertó al niño con suavidad y le dijo que ese día comenzarían a arreglar la casa. No explicó por qué, no mencionó los papeles ocultos ni las revelaciones que la atormentaban. Solo le dijo que había llegado el momento de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir con propósito. Empezaron por las ventanas rotas. Usando tablas rescatadas del sofá quemado y clavos oxidados que encontró en un rincón olvidado, la viuda reparó los marcos, tapó los huecos por donde entraba el viento helado, creó algo parecido a un refugio real. El trabajo era duro, sus manos sangraban constantemente, pero cada clavo que hundía en la madera sentía como un acto de resistencia, como una forma de decirle al mundo que todavía estaba de pie y que no pensaba rendirse. Después de las ventanas, vinieron las goteras del techo. La viuda subió con dificultad a la estructura frágil, amarrando cuerdas para no caer, y comenzó a reemplazar las tejas rotas con pedazos de lata que había recolectado del basurero del pueblo. El trabajo tomó días enteros. Varias veces estuvo a punto de caer. Varias veces sintió que el esfuerzo era demasiado para su cuerpo agotado, pero seguía adelante, impulsada por algo más grande que el simple deseo de tener un techo que no goteara. Era como si cada reparación física fuera también una reparación interna, como si al reconstruir la casa estuviera reconstruyendo también su propia alma rota. El niño la ayudaba sosteniendo herramientas, alcanzándole materiales, animándola con su presencia silenciosa. Y cuando finalmente llovió y el agua no entró por el techo, ambos se quedaron dentro, mirando hacia arriba, con una satisfacción que no necesitaba palabras. Era una victoria pequeña, casi insignificante para cualquier observador externo, pero para ellos era monumental. El huerto recibió atención renovada. La viuda cavó nuevos surcos, más profundos y organizados que antes, usando técnicas que su padre le había enseñado en la infancia. Plantó semillas que consiguió a cambio de trabajo, variedades resistentes que podían sobrevivir en tierra pobre. Construyó un sistema rudimentario de riego, usando latas perforadas y agua del pozo. Trabajaba en el huerto cada tarde, cuando el sol perdía fuerza, con las manos hundidas en la tierra fría, sintiendo cómo la conexión con el suelo la anclaba a la realidad presente. La tierra no mentía, la tierra no traicionaba. Si la trataban bien, respondía con vida. Y la viuda necesitaba desesperadamente ver algo crecer, algo que fuera resultado directo de su esfuerzo honesto y no producto de humillaciones o caridad forzada. Las primeras plantas que brotaron fueron como milagros verdes en medio de tanta desolación.
Las cuidaba como si fueran hijos, protegiéndolas de las heladas tardías, regándolas con disciplina religiosa, hablándoles en voz baja cuando nadie podía escucharla. Pero la reconstrucción no era solo física. La viuda también. Trabajaba en fortalecer su mente y su estrategia. Por las noches, después de acostar al niño, sacaba los documentos y los estudiaba con método obsesivo. Hacía copias a mano de los pasajes más importantes, memorizaba fechas y nombres, preparaba mentalmente las respuestas que daría cuando la confrontaran, visitaba discretamente a las pocas personas del pueblo que podían servirle como testigos o aliados. No revelaba todo lo que sabía, solo insinuaba lo suficiente para medir reacciones, para identificar quién podría apoyarla y quién la traicionaría. Aprendió a leer rostros, a interpretar silencios, a distinguir entre el miedo legítimo y la complicidad culpable. Cada conversación era una pieza más del rompecabezas. Cada gesto revelaba lealtades ocultas. Lentamente, con paciencia de cazadora, fue construyendo una red invisible de personas que, aunque no estuvieran dispuestas a enfrentarse públicamente a los parientes ambiciosos, al menos no los defenderían cuando llegara el momento de la verdad. El cambio más notable fue interno. La viuda dejó de caminar encorvada, con la mirada baja y los hombros caídos. Comenzó a sostener la cabeza alta, a mirar directamente a los ojos de quienes antes la intimidaban. No era arrogancia, sino dignidad recuperada. La certeza de que ya no era solo una viuda pobre y abandonada, sino la portadora de una verdad poderosa. Cuando se cruzaba con alguno de los parientes en el pueblo, ya no desviaba el camino. Los saludaba con cortesía fría. Sostenía sus miradas con una firmeza que los desconcertaba. Ellos no entendían qué había cambiado, pero intuían que algo era diferente. La miraban con una mezcla de irritación y curiosidad, preguntándose por qué esa mujer que habían destruido seguía de pie, por qué no se había marchado o muerto como esperaban, y ella dejaba que se preguntaran, dejaba que la incertidumbre los carcomiera, porque sabía que el miedo es más efectivo cuando no tiene forma definida, cuando es solo una sombra que crece en la oscuridad. La reconstrucción era lenta, dolorosamente lenta, pero era real. La casa dejó de ser una ruina completa para convertirse en un refugio modesto, pero funcional. El huerto comenzó a producir vegetales escuálidos pero comestibles. El niño recuperó algo de peso y color en las mejillas. Y la viuda, aunque seguía flaca y marcada por el sufrimiento, irradiaba ahora una fuerza que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el espíritu. Había aprendido que la reconstrucción no era un evento único, sino un proceso continuo, una elección que debía renovar cada mañana al despertar. Había días en que la desesperación volvía, días en que el peso de lo que sabía la aplastaba, días en que dudaba de su capacidad para enfrentar a enemigos tan poderosos. Pero incluso en esos días oscuros, seguía adelante, haciendo las tareas pequeñas, cuidando el huerto, estudiando los documentos, preparándose para el enfrentamiento inevitable, porque sabía que la justicia, si finalmente llegaba, no caería del cielo como un milagro. Tendría que construirla con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, verdad sobre verdad, hasta que fuera tan sólida que nadie pudiera derribarla. Reconstruirse cuando todo está destruido no es un acto de un día. Es levantarse cada mañana aunque duela, aunque parezca imposible. Si estás pasando por algo parecido, déjame decirte que no estás solo. Suscríbete a este canal y cuéntame tu propia historia en los comentarios. A veces, compartir el dolor es el primer paso para sanarlo. El momento de la confrontación llegó durante la feria anual del pueblo, cuando todos los hacendados y propietarios se reunían en la plaza central para mostrar sus productos y hacer negocios. Los parientes ambiciosos estaban allí,
exhibiendo ganado gordo y sacos de grano, paseándose con orgullo entre los vecinos, recibiendo felicitaciones por su prosperidad. La viuda llegó con su hijo de la mano, vestida con su ropa más limpia aunque seguía siendo humilde, cargando un paquete envuelto en tela que todos miraron con curiosidad. Se abrió paso entre la multitud, con determinación tranquila, sin apresurarse, hasta quedar frente al primo más viejo, el de barba gris y ojos fríos, el que la había humillado con más crueldad. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. La gente comenzó a formar un círculo alrededor de ellos, sintiendo que algo importante estaba por suceder. El primo la miró con desprecio reflexivo, preguntándole qué quería ahora, si venía a mendigar otra vez. Ella no respondió, solo desenvolvió el paquete con manos firmes y extrajo los documentos, y comenzó a leer en voz alta, clara y pausada, el testamento original que todos creían destruido. Las palabras cayeron sobre la plaza como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían en todas direcciones. La viuda leyó cada cláusula del testamento, cada nombre de heredero legítimo, cada parcela de tierra que había sido distribuida fraudulentamente. Luego leyó fragmentos de las cartas donde los primos discutían abiertamente el plan para alterar los documentos. Y finalmente, con voz que temblaba apenas por la emoción contenida, leyó la confesión del escribano corrupto, nombrando a cada responsable del fraude y del incendio. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los parientes ambiciosos habían perdido el color del rostro. El primo viejo intentó hablar, balbuceó algo sobre mentiras y locuras de viuda desesperada, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Otros vecinos comenzaron a murmurar recordando detalles olvidados, conectando puntos que nunca habían querido conectar. La verdad, una vez liberada, tenía vida propia y ya no podía ser contenida por negaciones débiles o amenazas vacías. El alcalde del pueblo, un hombre gordo que siempre había favorecido a los ricos, intentó intervenir pidiendo calma, sugiriendo que esos asuntos se resolvieran en privado, sin escándalos públicos. Pero la viuda se volvió hacia él con una mirada tan firme que lo hizo callar. Le preguntó en voz alta si él también había recibido dinero de los parientes, si él también era cómplice del silencio que había permitido que la injusticia durara décadas. El alcalde tartamudeó, negó indignado, pero varios vecinos comenzaron a murmurar que sí, que todos sabían que el alcalde había sido comprado muchas veces. La situación se estaba saliendo de control. Los parientes intentaron marcharse, alegando que aquello era un circo indigno, pero la multitud no les abrió paso. Algunos hombres jóvenes, hijos de familias que también habían sido despojadas en el pasado, bloquearon la salida. No había violencia, no había gritos, solo una presencia colectiva silenciosa que exigía respuestas. Y la viuda, de pie en el centro de todo, sosteniendo los documentos como si fueran espadas, esperó a que los culpables hablaran. El primo viejo finalmente se derrumbó. No confesó directamente, pero su rostro lo traicionó. Sus ojos esquivos lo delataron. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Otro de los primos, más joven y menos acostumbrado a mentir, comenzó a justificarse torpemente, diciendo que todo había sido idea del padre de ellos, que ellos solo habían seguido órdenes, que en aquella época las cosas se manejaban diferente. Cada justificación era una admisión implícita de culpa. La viuda dejó que hablaran, dejó que se enredaran en sus propias mentiras y luego anunció que llevaría todos los documentos al juez de la capital, que exigiría una investigación formal, que reclamaría la devolución de las tierras o al menos una compensación justa. No pidió venganza, no amenazó con violencia, solo exigió justicia legal, transparente, documentada.
Y esa exigencia, respaldada por pruebas irrefutables y testigos que comenzaban a encontrar coraje, era más aterradora para los culpables que cualquier amenaza física. Los meses que siguieron fueron complejos y agotadores. El caso fue efectivamente llevado al juez de la capital, quien después de revisar los documentos ordenó una investigación completa. Los parientes contrataron abogados caros, intentaron desacreditar las pruebas, sobornaron funcionarios menores. Pero la confesión del escribano era demasiado específica. Los testimonios de vecinos comenzaron a multiplicarse ahora que alguien había roto el silencio, y la presión social en el pueblo se volvió insostenible para los culpables. No recuperaron todas las tierras inmediatamente. El proceso legal era lento y corrupto, pero el juez ordenó que se devolviera a la viuda una porción significativa de la herencia original, suficiente para que ella y su hijo pudieran vivir con dignidad. Más importante que las tierras fue el reconocimiento público de la injusticia. Los parientes ambiciosos perdieron su reputación, fueron señalados abiertamente como ladrones y asesinos. Tuvieron que abandonar el pueblo bajo el peso de la vergüenza colectiva. Algunos murieron poco después, amargados y odiados. Otros vivieron el resto de sus días como parias sociales, experimentando en carne propia el aislamiento que habían impuesto a la viuda. La viuda nunca celebró su victoria con alegría. Había ganado, pero el precio había sido demasiado alto y había llegado demasiado tarde. Su compañero estaba muerto. Años de sufrimiento no podían borrarse, las cicatrices permanecerían para siempre. Pero había logrado algo fundamental: romper el ciclo de silencio y resignación que había aplastado generaciones anteriores. Su hijo crecería sabiendo la verdad, sabiendo que la injusticia puede ser enfrentada, que los poderosos no son invencibles, que una viuda pobre con documentos chamuscados puede derrotar a una familia entera de corruptos si tiene suficiente coraje y persistencia. En las tardes tranquilas, sentada en el portal de su casa reconstruida, mirando las tierras que ahora le pertenecían legalmente, la viuda pensaba en el sofá quemado que había desencadenado todo. Aquel objeto horrible, símbolo de humillación extrema, había contenido las semillas de su liberación. A veces la vida tiene esa ironía cruel. La respuesta que buscamos durante años está escondida precisamente en aquello que más duele recibir. El sofá había sido quemado para destruir pruebas, pero el fuego no pudo con la verdad, y la verdad finalmente había prevalecido. Esta historia terminó, pero hay miles como ella que aún esperan ser contadas. Verdades enterradas, injusticias silenciadas, victorias que llegan tarde, pero llegan. Si este relato te conmovió, suscríbete para que puedas seguir compartiendo historias que necesitan salir de la oscuridad. Y si conoces a alguien que está luchando contra su propio sofá quemado, compártele este video. A veces, saber que otros han sobrevivido es suficiente para seguir adelante.